Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Yanire Quintero y el día de hoy quiero conversar con ustedes con respecto a lo que a la gente les sucede o piensa antes de emigrar o salir de su país, porque realmente no es fácil tomar esa decisión. Hay muchas cosas que nos pasan por la cabeza, muchas cosas que nos dicen quienes tenemos afuera, conocidos, familiares, que nos hacen dudar y preguntarnos, ¿será que debo salir de mi país? ¿Será que debo aventurarme a ver qué sucede, a buscar un mejor futuro? Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre ese tema, pero antes de continuar, como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Ok, mis amigos, como les comentaba, vamos a estar hablando con respecto al tema de salir de nuestro país, irnos a otro lugar, a otro continente, a vivir, a buscar ese futuro. Pero realmente cuando estamos en esa posición, antes de irnos, siempre estamos preguntando a nuestros amigos o familiares que ya se encuentran afuera, ¿cómo está la situación? Si es verdad que hay empleo, la educación, si está bien, si está mal el país a donde queremos ir. Y ahí nos encontramos con cierta mentira, porque hay algunos que nos dicen que todo está muy mal y otros nos dicen que todo está muy bien. Y no hay un gris, solo negro o blanco, y realmente es un tema que hay que analizarlo, porque ya yo pasé por eso. Antes de irme de mi país, preguntaba, porque tenía miedo si realmente al país que quería llegar era bueno para mí y para mis hijos. Y es ahí donde empezamos, oye, la situación está bien, y encontramos una parte que nos dice, mira, que esto está muy mal, no te vengas, quédate en tu país, que ya tienes trabajo y estás tranquilo. Y ahí nosotros pensamos, oye, pero si la situación está tan mal, ¿por qué todavía están allá y no se devuelven? Y nos seguimos dudando. Y tenemos la otra parte que nos dice, no, aquí es excelente, vente. Y vemos sus fotos de Instagram, Facebook, todos contentos, pero a veces hay otra realidad fuera de las redes sociales que también es difícil comprender, ¿ok? Porque quien se queda en su país de origen y el que sale de ese país no es más ni es menos, los dos son luchadores. Uno está luchando por seguir surgiendo en el país donde está, con tantos problemas económicos, sociales y de educación y de seguridad, y los que salen de su zona de confort o de su país también están luchando para lograr algo nuevo y probar un nuevo futuro. Y es ahí donde, oye, nadie es más que nadie, simplemente es un tema muy delicado para decidir. Pero lo único que yo les pido a ustedes antes de tomar la decisión, porque ustedes dirán, pero y entonces Yanire, ¿qué? Me voy, me lanzo donde quiero, Italia, España, Portugal, no sé, Colombia, Argentina, cualquier continente, China, porque es lo mismo, la situación es lo misma, salir de tu país y buscar una nueva vida, ¿ok? Y yo les digo, señores, antes de ustedes decidir ir a algún lugar, no estoy diciendo que no lo hagan. Si ustedes creen que es lo mejor para ustedes, háganlo. Pero infórmense, busquen información. Ay, están buscando, no, si hay empleo, no hay empleo. En todos los países del mundo hay lugares donde publican empleo. Ustedes tienen que verificar que hay publicidades nuevas, actualizadas, que sí están buscando fuente de empleo. Porque antes de yo venirme para acá, a mí me decían, en Portugal no hay empleo, hay 0 empleo. Mentira. Indaguen, busquen, infórmense. No se queden en solo una persona que le diga que la cosa está muy bien o las cosas están muy mal. Porque yo considero que cuando emigramos o vamos a un país, a veces puedes tener días muy buenos y días muy malos. Y así que hay que pasar por todas esas etapas del proceso. Lo que puede influir a que su situación en cualquier país vaya por buen camino es que usted no intente ir de forma indocumentada, pero también me van a preguntar, cónchale, Yanire, pero la única forma de yo irme a, no sé, Estados Unidos, España o Japón, es irme sin documentos, irme ilegal. Oye, esa parte es difícil, yo la entiendo, porque hay familias desesperadas. Hay de todo tipo, desesperación, o simplemente quieren un mejor futuro para sus hijos, o simplemente se hartaron del país, de la política, de la economía. Hay muchas cosas y no todos entendemos a todos, porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene ahí su secretito guardado, qué es lo que le duele y lo que le está perturbando para salir de su país. ¿Ok? Pero lo que yo les pido, intenten en su mayor posibilidad de ir a un país donde puedan conseguir una estabilidad
legal, una estabilidad que le permita andar, trabajar y darle un buen futuro a sus hijos o a ustedes mismos. O si son jóvenes y me están viendo y desean un futuro en sus estudios, en las universidades también, porque lo que importa es que esto no sea un tramo simplemente para ver a dónde salto, sino un tramo para su vida, un cambio, que ustedes se sientan bien, confortables, porque esa es la idea. La idea no es salir de un problema e ir a otro, la idea es salir y tratar de solucionar su vida, la de sus familiares o sus allegados, sus padres, como sea. Pero siempre lo hagan, por favor, infórmense con mucho cuidado, siempre viendo a dónde quieren ir, estudien el país a donde quieran ir para que su proceso sea aún más fácil. Ahora sí, yo sé que en su cabeza dirán, oye, pero no es fácil tomar la decisión de irme, no es fácil. Y los entiendo de verdad, ya pasé por eso, no es fácil. Uno no se va hasta que tiene los pasajes en mano. Ojo, y hay personas que ahorita en la actualidad con toda esta situación han tenido pasajes en mano y no han podido ir por ciertas situaciones que, lamentándolo mucho, en los aeropuertos, países cierran fronteras, abren fronteras y es complicado. Pero yo les voy a decir una cosa, mi consejo, ya de haber pasado por este proceso, lo que les puedo decir, pongan una balanza, qué tienen, qué no tienen, qué tienen y qué podrían tener, ¿ok? Y ahí ustedes verán qué tiene mayor peso para ustedes. Hay personas que tienen dinero pero no tienen seguridad, y hay personas que tienen seguridad pero no tienen dinero y no les sirve de nada. Entonces, ¿qué desean ustedes? Pregúntense qué tiene y qué quiere para sus hijos, si tiene. O si es un joven que quiere para tu futuro, ¿qué quieres tú para tu futuro? Y es ahí donde probablemente después que hagas ese análisis de tu vida, porque la única persona que sabe eres tú y tu familia, tu círculo familiar, hablo de esposa, los hijos, ustedes son los únicos que saben qué es lo que desean y qué es lo que necesitan. Y es ahí donde considero yo que van a poder tomar una decisión para poder salir de su país, si es así necesario, ¿verdad? A buscar un mejor futuro al continente que sea, ¿ok? No me refiero a ningún país, al continente, al país que sea, para que ustedes puedan llegar a lograr esa felicidad plena o seguridad plena o estabilidad. Y también les digo una cosa, porque siempre me llegan comentarios de diversos lugares y de diversos pensares. Otros dicen, sí, es muy fácil decir, véngase o salgan de su país. Y otros dicen, ay, sí, porque tú no te vienes, eres un cobarde. Yo de verdad les digo, ninguno, ni el que se queda, ni el que se va, como lo dije anteriormente. Los dos son luchadores, tanto como el que está ahí en pie de lucha para seguir dando lo mejor de sí en su país, como aquel que se va para dar lo mejor de sí para su futuro, ¿ok? Entonces simplemente tienes que ver y elegir cuál quieres ser. No es fácil, te entiendo, el que me está viendo, te entiendo, sé que no es fácil, pero lo puedes lograr. Y una cosa que digo, porque me dicen, Yanire, es que tú hablas y parece que todo fuera tan sencillo. Miren, yo trato de brindarles a ustedes tranquilidad, porque tampoco es el fin del mundo. Si ustedes hacen las cosas informándose con su documentación, todo les puede salir bien, ¿ok? Pero siempre he dicho, para donde vayan, este proceso es difícil, pero no imposible. No es imposible lograr un futuro y una felicidad fuera de tus raíces, fuera de tu país de origen. No es imposible. Sí se puede. Claro está, hay ciertos factores, dinero, porque algunos me dirán, ajá, Yanire, pero no tengo dinero para comprar mi pasaje. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo esas situaciones, pero aquel que tiene la visión y tiene la posibilidad de salir, pero aún no ha podido tomar esa decisión, bueno, simplemente pongan su balanza y elijan qué quieren, ¿ok? Y para cambiar un poco el tema, después de que estoy hablando de salir o no salir de su país, estaba por acá dando una vuelta de viernes por la noche, porque aunque ustedes no lo crean, es tarde, ya son las 9 de la noche, solo que estamos en verano y está un viento, verano, con un viento que espero que el audio salga bien, ¿ok? Y bueno, estoy aquí sentada en una mesa, simplemente quería comunicarles esto y bueno, decirles que estas vacaciones, voy a estarles mostrando algunos lugares lindos acá de Portugal y de España, ¿ok? Así que para aquellos que también quieren seguir conociendo, para ver qué eligen, a dónde se van o simplemente quieren ir a turismo, vamos a ver. Y bueno, también aquí estoy aquí sentada en una mesa y me imagino que se está viendo el cable del micrófono, pero bueno, lo importante es darle la información a ustedes, que ustedes piensen. Espero que este video los ayude a tranquilizarse, a tomar una decisión
Y bueno, y sentarse en familia, porque a veces estas decisiones hay que tomarlas en familia y conversar para ver qué van a hacer y qué no van a hacer, ¿ok? Así que espero que les haya servido de ayuda este video y que comparte con todos tus amigos para que esta información le llegue a todos, para que todos vean que no todo es bueno y no todo es malo, hay un intermedio. Se puede tener días buenísimos fuera de tu país y se pueden tener días muy malos. Lo importante es saberlo superar y seguir adelante por eso que quieres, ¿ok? Bueno, mis amigos, me despido sin antes decirte que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones en mis próximos videos. Y también sígueme en Instagram, que poco a poco estoy posteando información. También estoy haciendo live a veces los fines de semana, tratando de contactar personas que ya están aquí en Portugal, próximamente en otros países, para que nos cuente su experiencia, cómo se vive en la ciudad donde están y que nos digan cómo es la vivencia de un emigrante en otro país, ¿ok? Así que, bueno, mis amigos, me despido. Se les quiere. Chao.